Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. En Argentina hay hambre no porque falte alimentos, sino porque sobra inmoralidad. Raúl Alfonsín. Y hoy un placer. Usted dirá, semejante frase, ¿no? Bueno, yo creo que hubo toda una generación que podríamos llamar de alguna manera, les vamos a preguntar ya a nuestro interlocutor, los hijos de Alfonsín, ¿no? que han mamado ese concepto, esa grandeza, esa oratoria. Está con nosotros Pini Elías, que, bueno, digo Pini es Ángel, pero te conocemos así, te conocemos así. Que actualmente es el presidente del ENAPRO, la administración del puerto de Rosario y también del Consejo Portuario Argentino. Pero ante que nada, sos un hombre de la política, o por eso estás haciendo todo esto. No, claro, la verdad que siempre, desde muy joven, tomé un gran amor por la política, ¿no? Heredada de mi vieja, que era radical. Mira. Y que tenía una participación no tan alta, porque era la candidata a veces a la comuna del pueblo, claro, porque era directora de la escuela. Ahí en Palme, Villa Constitución. Sí, claro. Sí. Y de mi viejo también, que era demócrata progresista, ¿no? Claro. Yo me llamo Mario, además, como segundo nombre, por Mario Antelo. Ah, claro, pero mirá. Y bueno, claro, la verdad que desde ese inicio, pero además justamente los comienzos de la facultad en el 75 coincidieron con la última etapa muy cortita que quedaba de democracia, porque ya venía el golpe de Videla, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ahí abracé esto con mucha pasión y pasé por muchas situaciones y por muchos cargos públicos también, por distintos cargos públicos, pero sobre todo me considero un militante de la política, porque hoy todavía creo que hay que generar la reconstitución de los partidos políticos y trabajo intensamente aún en un momento de mucha crisis. Claro, si vos me permitís, me parece muy interesante profundizar un poco esto y después vamos al puerto, que por suerte anda bien y con muchos proyectos que también nos vas a contar, ¿no? Nuestro puerto de Rosario, pero el radicalismo pareciese, a ojo de buen cubero, que está mejor que el peronismo. Ahora, la pregunta es, ¿estás conforme con esta asociación que ha hecho el radicalismo con el actual gobierno nacional o sos de los que pensás que, bueno, hay otras maneras y tal vez tendría que darse sus propios candidatos? Sí, no, yo pienso que los partidos en esta etapa necesariamente tienen que tender a conformar coaliciones de gobierno y por lo tanto estoy de acuerdo con los frentes políticos. Yo impulsé desde el inicio el Frente Progresista Cívico y Social. Mi relación política más fuerte es con Carlos Facendini y empezamos en Esperanza. Le acercamos porque Pini vino corriendo, quiero contarles, muchas gracias. Cosa que agradezco. Entonces le digo, te hacemos un cortadito rápido para... No, te decía, desde el inicio abracé la idea del Frente Progresista y me parece que es el tipo de asociación que el radicalismo, por su naturaleza socialdemócrata, por sus orígenes y por los sectores que representó históricamente, es la más adecuada. Lo que ocurrió fue que en Gualeguaychú, hace algunos años, la Convención Nacional, por muy poquitos votos, determinó una alianza con Cambiemos, dentro de Cambiemos, incorporando a la Unión Cívica Radical en el orden nacional, junto con el PRO y la coalición cívica, dentro de ese espacio que se llama Cambiemos. Yo estuve y estoy entre los radicales de la provincia que no estamos de acuerdo con esa asociación, aunque disciplinadamente acatamos la decisión de la Convención Nacional. Y justamente hoy hay un gran debate en el radicalismo. Mis interlocutores más frecuentes son los que tienen alguna discrepancia con el funcionamiento de la coalición y del gobierno.
Y lo manifiestan no tanto por el PRO, sino también porque el radicalismo se ha desdibujado notablemente en su capacidad de incidir. Bueno, y ni te cuento el peronismo, ¿no? Porque, salvo por aquello que Perón decía, todos somos peronistas, pero sí, es cierto que hay situaciones o posicionamientos que parecen hasta antagónicos, ¿no? ¿En el radicalismo pasa más o menos lo mismo? Bueno, hay provincias que están de alguna manera dirigidas por un sector de los dos, ¿no? Los que plantean la pertenencia a Cambiemos como una necesidad política porque eso posibilitó la alternancia, es decir, dar una serie de argumentos que estuvieron muy presentes en ese debate de Gualeguaychú. Algunos de ellos son atendibles, ¿no? Y los que también pensamos que probablemente Cambiemos de convertirse en un partido va a terminar con la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical es una expresión de sectores políticos que pareciera que frente a este tipo de modelo económico que se pretende instaurar van a tener dificultades en el futuro, ¿no? Entonces, es un debate muy profundo, porque ¿no? es, Pero claro que está en es un crisis. riesgo, ¿no es cierto?, en el hecho de que yo pensaba el otro día, si a Cambiemos le va bien, digamos, si al PRO le va bien, si al presidente Macri le va bien, es muy probable que haya una reelección, pero es muy probable que la capitalice pura y exclusivamente el PRO, por lo que se ha visto hasta ahora. Si a Macri no le fuese lo suficientemente bien como para una reelección, tampoco podría el radicalismo como tal presentarse porque pagaría los costos. No sé si estoy analizando bien. No, bueno, sí, la verdad que es un análisis que está bien dirigido, ¿no? Obviamente, si este modelo económico funciona, digamos, tengo mis serias dudas y tengo, digamos, muy analizados los sectores económicos y participo activamente en el debate de la economía, hasta por mi función, ¿no? Creo que acá lo que está habiendo es un cambio en la matriz de relaciones entre el capital y el trabajo que viene a escala regional, no es solamente la Argentina, y que va a venir acompañado de algunos cambios que muchos de ellos van a ser retrocesos muy importantes en términos de derechos sociales, etc. También es real que se da en un momento de la economía mundial, donde sin duda tampoco se pueden pensar en modelos autárquicos, donde se funcione solamente con el mercado internismo, sino que también hay que pensar en la estructuración de políticas comerciales que pongan a la Argentina en este contexto de globalización y que se junte con otros países, con otros espacios, hay convenios internacionales, etc. Por lo tanto, es un debate muy complicado. Lo que es cierto es que el radicalismo, que tiene ministros, no ha podido hacer valer sus posiciones políticas. A nosotros casi diría que ningún radical puede coincidir con que se saquen las retenciones a las mineras o algunas otras medidas que se han tomado en telecomunicaciones, o bueno, para no hacerlo tan pesado, digamos, hay muchas cosas que hemos criticado puntualmente. Más allá de que se ha recuperado otro clima en el país, hay un clima mayor de diálogo, y que también nos parece que hay que tener relaciones maduras. Por ejemplo, yo tengo con el gobierno nacional una buena relación como funcionario público y me permito discrepar y muy fuertemente en algunas otras cuestiones. Pero el radicalismo, sin duda, si no se reconstituye, pero creo que hay que refundarlo. Mira, primero, habría que saber qué sectores queremos representar como radicales. Son los sectores medios que se fueron todos a Cambiemos. Claro, ahí te paro un minutito, porque es muy interesante lo que estás diciendo y le agrego algo más. Cuando te paré, te quería preguntar, porque el radicalismo siempre representó por sus orígenes sectores medios, sectores universitarios, y en algún momento creo que con Alfonsín también, a pesar de que después hubo allí algún conflicto, pero también sectores trabajadores. Ahora, el ingrediente que quería ponerle, Pini, es que la política también está de cambio. Está de cambio en el sentido, el otro día me decía el expresidente Sanguinetti que él analiza que está un peldaño más abajo que lo mediático. ¿Por qué? Y bueno, porque las redes sociales, porque el impacto televisivo, pero no alcanza. No alcanza porque aún estamos en etapa de elecciones. Es tan fugaz el impacto visual que tampoco te define al candidato. Entonces, en medio de todo eso, el radicalismo, ¿qué vendría a ser? Bueno, te decía, primero tenemos que pensar a quién queremos representar y segundo, para qué los queremos representar. Y sobre esto habrá que dar una discusión que determine una estrategia, ¿no? Lo que acabas de decir, y no lo había escuchado de Sanguinetti, es cierto, la conformación económica y social está muy configurada por quienes generan hegemonía en el pensamiento de la gente y son los grandes medios
de comunicación. Y fíjate que los partidos políticos han perdido potencia porque prácticamente tienen que ir atrás de las encuestas o buscando la cara que dé más en la imagen para la elección. Y se ha perdido el funcionamiento de los partidos para definir plataformas, diagnosticar problemas y plantear soluciones, ¿no? Pini, hemos visto este año caritas muy lindas en afiches donde solo decían fulano o fulana de tal 2017, es decir, ¿por qué solo eso? Porque tal vez algún partido que no te llamaba otro, o sea, como, claro. Eso es como al mejor postor, partidos, ¿no? Para ir en lista, pero fíjate vos, los partidos dejaron de ser lugares que expresen los intereses económicos, sociales de determinados sectores, que tienen convenciones, que tienen congresos o que tienen plataformas donde expresan sus ideas. ¿Y cómo imaginás un partido, por tu cargo, insisto, preside el ENAPRO, preside el Consejo Portuario Argentino, después ya vamos a hablar cómo se ve la economía en este sector, que es un sector de las exportaciones y demás, pero estos cargos, además de tu propio bagaje de conocimiento, te permiten monitorear el mundo. ¿Cómo están los partidos en el mundo, los partidos políticos? Bueno, eso es lo que te decía, mientras lo que se busca es la cuestión cuantitativa de cómo salga una elección y se eligen los candidatos porque dan mejor visualmente o se siguen encuestas para ver qué es lo que piensa la gente, los partidos se desdibujan, no son más los elaboradores de proyectos que tienen que articular los intereses de la sociedad. ¿Sabés qué son? Son como mutuales de candidatos, como una oligarquía de ¡Qué buena idea! Te la voy a robar en cualquier momento. Bueno, claro, porque pareciera que lo principal, lo que más se discute es quién va a ser candidato, cómo va a ir ubicado en la lista. Las cuestiones de procedimientos están por encima de las cuestiones de fondo. Claro. Fíjate que habría temas muy fuertes para discutir. Hoy lo que tendría que estar interesando a la discusión de todos los partidos políticos es dónde vamos con esta economía. Claro. ¿Cuáles de las medidas de política económica tenemos que aceptar que en algunos casos había que tomarlas, qué sé yo, salir de la cuestión... el arreglo con los holdouts. El arreglo con los holdouts, salir del cepo cambiario, obviamente alguna política abusiva en algunos términos, habría que precisarlo más con respecto a las retenciones. Bueno, hay muchas cuestiones sobre las que se puede coincidir, pero eso tiene que ser la discusión del partido. Y no tiene que ser quién va a ser candidato. Y sobre todo acá en Santa Fe deberíamos estar mucho más empeñados en ver cómo defendemos este modelo que desde hace casi 20 años generó, más allá de que puede tener errores, un tipo de política sin corrupción, un tipo de política que promocionó fundamentalmente la salud pública, la promoción social, el desarrollo integral. Nos parece que la solidaridad, hay un montón de obras públicas que hoy se está viendo en la provincia de Santa Fe, producto del Frente, que pareciera que no se percibe todavía como un logro del Frente, como que los ciudadanos lo van incorporando como algo que naturalmente debería habérseles dado. Y está muy bien que sea así, pero fíjate que hay mucha obra pública con mucho sentido social y sin embargo cuando uno ve los resultados electorales pareciera que una polarización entre dos grandes conjuntos que hacen negocio en tener un enemigo el uno con el otro, han generado la imposibilidad de que terceras alternativas se puedan expresar y mostrarse a la ciudadanía. ¿Vos pensás que eso le pasó a Contigiani, un buen candidato, convengamos? Pero claro, ¿crees que su no buen performance, la lista, digamos, tiene que ver con esta polarización que ha calado aún en nuestra provincia, donde se supone que no es la gran batalla? Tiene que ver con muchas cuestiones, pero claramente, mientras la discusión política se centraliza en lo que pasa en el orden nacional, y la gente en la provincia de Santa Fe buscaba la boleta de Bullrich o la boleta de Cristina. ¿Pasó eso? Claro, porque efectivamente... Ayer me decía un amigo en un comercio, me decía, cuando aparece tanto lo de Nisman y aparece tanto lo de Maldonado, pareciera que son dos cuestiones que obviamente, vos sabés mi compromiso con los derechos humanos y obviamente soy de los primeros que planteé las cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Pero pareciera que hasta esas cuestiones sirven para colisionar entre los dos modelos, ¿no? Y sacar de eje el centro de los problemas que tenemos los argentinos. Sí. Pini, tenemos que ir a una tanda que ahí nos marca May, porque hoy estamos con ayudanta, después le vamos a hacer un toquecito, porque me parece que tenemos una pequeña periodista dando vuelta con ganas allí, y ya seguimos. Te prometo que también vamos a hablar del puerto, pero es apasionante este debate. Yo creo que estamos en un punto de inflexión de la política, Pini, en donde estas cosas tienen que empezar a discutirse con todos aquellos que vienen ejerciendo la militancia con un claro posicionamiento ideológico. En un minutito volvemos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente.
Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España. Las marcas más destacadas. Siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez, No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer. tal vez te Provoque risa verme tirado a tus pies. Ahí donde lo pediste, estamos haciendo. Vivo en Acevedo y Francia, y la verdad que con la Q es un medio de movilidad que tengo ahora para trasladarme hasta el centro con mucha más facilidad. Hago transbordo todos los días de lunes a viernes, viajo muy cómoda. Tengo un nieto que va a la facultad y al tener la Q le cambió la vida. Es una línea que tiene coches muy silenciosos y además tiene un modo de energía sustentable. Calefacción, aire acondicionado, piso bajo, rampa discapacitados. Municipalidad de Rosario. Muy bien, y seguimos con nuestro invitado de hoy, que es Ángel Pini Elías, presidente del ENAPRO. Ya vamos a hablar del ENAPRO. No, pero estamos hablando de la política, que me parece que hay una gran avidez sobre la política. ¿Por qué digo esto? Yo creo que cuando hay pasiones tan encontradas, lamentable, ¿no?, que lleguemos a los unos y los otros, así con esa vehemencia a veces ya agresiva y demás, pero es porque no es indiferente la política. Sí. Si no, sería otra cosa, ¿no? Pini, contame cómo se nota esto en el puerto. Me refiero, hablábamos en la primera parte sobre la cuestión económica. El gobierno nacional dice que hay, y creo que sí, sectores donde les va bien. Lo que pasa que
una política, a mi criterio, le pongo la firma, para que sea efectiva tiene que ser globalizada. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, las medidas económicas iniciales que preanunciaron de alguna manera la transferencia de ingresos que iba a haber entre sectores, beneficiaron notablemente a los puertos y a los sectores agroexportadores, ¿no? Lo que decíamos hoy, la salida del cepo, el arreglo con los acreedores externos, la mejora inicial del tipo de cambio, que obviamente generó en el mercado interno problemas, ¿no?, de suba de precios, etcétera. Pero bueno, esas medidas económicas significaron como música para el oído de lo que configura el 80% del sistema portuario de la Argentina, porque justamente lo que hay que clasificar es qué es el sistema portuario. No es solamente lo que saca soja, harinas y aceites, es decir, commodities. Hay otras cosas más que salen por los puertos que después te los voy a comentar y cuál es nuestra idea. Pero para esos sectores hubo un cambio muy importante. Y inmediatamente también hubo 2 o 3 medidas que fueron muy buenas. Una, derogar una resolución que impedía llevar cargas de transbordos a los puertos del Uruguay, básicamente a Montevideo, que había generado a los puertos del interior un problema muy serio, entre ellos a Rosario. Era la derogación de una resolución 1108, que era muy conocida en el ambiente. Eso fue un cambio importante. Y lo segundo fue la conformación de un Consejo Federal Portuario, que es un organismo auxiliar del gobierno, de asesoramiento, pero que está integrado por todas las provincias que tienen puertos, a través de sus secretarios o sus ministros o sus responsables portuarios, más 2 representantes más, uno de los puertos privados, que es Luis Obizarreta de Dreyfus, que expresa a los grandes puertos, ¿no?, y uno por los puertos públicos, que soy yo, que represento a los 26 puertos públicos que están en el Consejo Portuario Argentino. Ahí se ha podido discutir medidas, se ha podido contraponer ideas y la verdad que hay mucho diálogo. Mira, el tema central en el que se basó la política portuaria del gobierno argentino está dado en lo que ellos denominan la baja de los costos portuarios. Esto significa un título absolutamente con el cual coincidimos y apoyamos. Esto que tiene que ver con que muchos servicios que se prestan adentro de los puertos tienen costos tan altos que responde a que no existe una competencia, sino más bien mercados muy cerrados, muy concentrados, donde hay pocos operadores que están cobrando fortunas por trabajos que en otros puertos, en términos de monedas comparadas, es mucho más bajo. Por lo tanto, a la Argentina lo sacan de competitividad en el mundo, ¿no? Ahora, nosotros decimos, está muy bien la política de baja de los costos, hay que hacer un gran esfuerzo de concertación, no se puede de prepo hacer bajar los costos, sino que hay que concertar esto, hay que buscar las maneras, pero hay que hacer que los 2 primeros beneficiarios de la baja de costos, que son las navieras y las grandes empresas que exportan commodities, se beneficien, pero que no sean los únicos beneficiados, porque es necesario beneficiar también y diseminar los beneficios del sistema portuario a empresas que son, por ejemplo, mira, las que sacan especialidades, por ejemplo, las arvejas, las lentejas, la chía, la nuez pecán, etcétera. Hay una serie de productos de la región, algunos y otros no, que valen el doble que la soja. Vamos más acá, ¿no? Centroamérica, por ahí, o vamos a otros puntos también con eso? No, estamos yendo obviamente a Asia, básicamente con los commodities, y después hay una... No, me refería a la pecama, todo eso. Eso tiene distintos mercados, hasta los mercados europeos, pero fíjate que es un mercado de 1.500 millones de dólares. Y es un mercado de empresas que no son las grandes empresas, son empresas de mediana dimensión, pero que agregan valor, porque ese tipo de productos hay que clasificarlos. ¿Y el problema sigue estando en el transporte terrestre, cómo llegar al puerto, o hay o se arreglan con puertos secos? ¿Cómo está hoy? Esa es la otra cuestión de la infraestructura y los servicios logísticos, ¿no? Pero te decía además, fíjate, otra cosa que hace falta es sacar productos de valor agregado por nuestro puerto, para poder aumentar y cambiar el perfil exportador, que no sea tan primarizado. Hoy es todo productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Cuando hay cosas que por acá, por Rosario, salen, por ejemplo, sueros, que tienen una alta complejidad tecnológica para hacer la materia prima de productos lácteos infantiles que se hacen en China. Digamos, esto es mucho más importante que exportar la leche en polvo, porque estás exportando además conocimiento, valor agregado tecnológico. Es decir, cargas que sean de las economías regionales con valor agregado, que generen genuino trabajo y que tengan precios que nos permitan además aumentar nuestro nivel de ingresos. Esa es la visión que tenemos desde los puertos. Entonces el sistema portuario lo vemos no solamente como la soja, sino que vemos la fruta en el valle de Río Negro, o vemos las exportaciones de la pesca en los patagónicos, o las de aluminio,
y vemos no solamente los commodities acá, sino también que, por ejemplo, nuestro puerto le hace la logística a General Motors. Fíjate vos, qué cosa importante que una empresa de esas características esté confiando en la logística. ¿Dejó Campana o es un complemento? No, Zárate es por donde Zárate. mueven autos. Obviamente está Zárate casi con su capacidad agotada. Nosotros estamos haciendo hoy acá otra cosa, que es traer los contenedores de importación que vienen con autopartes de otras fábricas de General Motors de México, de Brasil o de Estados Unidos para armar el Cruce 2. Y se está desarrollando un programa de desarrollo de proveedores locales para que esas piezas se hagan acá y también se puedan luego exportar a otras en términos convenientes económicamente, ¿no? Es decir, estamos trabajando en una logística integrada. Las piezas que llegan, TPR las entrega directamente en la planta de General Motors, ¿no? Lo que es una operación de mucha complejidad, como son las cargas proyectos, por ejemplo, la acería Yerdó trajo todo su tren de laminación desde nuestro puerto, etcétera, y en ¿no? algún momento también se exportó planta llave en mano. Bueno, no sé si eso se sigue haciendo. Generalmente estas cosas últimamente han sido de importación, pero las llave en mano, las cargas de proyecto, son cargas de mucho valor. ¿Y cuál es el puerto que se viene y cómo está el nuestro en ese encaje, digamos? Bueno, me imagino, primero, mirar el gran polo portuario de Rosario, por acá sale el 80% de las exportaciones. Segundo, ver que en esas más de 30 terminales portuarias, que son todas dedicadas y muy capital intensivas, de propiedad de grandes firmas, se trabaja con altísima eficiencia, ¿no? Por ejemplo, Terminal 6 es una terminal modelo, ¿no? La que tiene General Dehesa con Bunge. Dentro de ese contexto, las terminales públicas, que son las que vos conocés muy bien, que administra el ENAP, pero bueno, una es la de pasajeros, pero la terminal de granos es la única que permite sacar productos o de grandes exportadores o de exportadores pequeños que se unen para no venderle el producto a una cerealera y comercializarlos por sí mismas. ¿Se entiende? Prestan un servicio público. Y después lo más importante, de esas 30 y pico de terminales, la única que mueve contenedores, que es el símbolo del transporte de las manufacturas de origen industrial, ¿no? ¿Y cuánto estamos moviendo? Bueno, ahora estamos ya en 70.000 contenedores, arrancamos casi de cero. Los 2 últimos años se ha duplicado. Y el puerto que me imagino es un puerto limpio, inteligente, que genere servicios logísticos, no solamente elevación de productos para cargar en los barcos. Y en cuanto a seguridad y seguridad laboral, me refiero a que no haya accidentes y todo eso, ¿cómo estamos? Dos cosas, la seguridad laboral ha mejorado notablemente y tenemos un convenio de paz social con el SUPA que está colaborando muy activamente en bajar la accidentología del puerto. Y en segundo lugar, la otra cuestión de la seguridad, ¿no? La seguridad para que no haya episodios ni de narcotráfico. Se ha hecho una inversión de $4 millones que hizo la empresa TPR para comprar el escáner más moderno que hay en la Argentina y que ya va a comenzar a funcionar en pocos días. Ya se está construyendo el edificio que lo va a rodear, porque es un escáner de última generación que va a permitir que se escanee absolutamente todos los productos. Ya tengo que nos llama Mariano, tengo que ir allá, pero leí a Gustavo Nardelli, que es la cabeza visible del grupo que está gerenciando nuestro puerto, junto con la compañía chilena Ultramar. Como la necesidad digamos, la idea de pedir una ampliación de la concesión. ¿Eso ha llegado al...? Todavía no formalmente, pero ellos tienen una necesidad que nosotros compartimos, que es poner en valor o reconstruir los muelles que tienen más de 100 años. Y por 1901, 1903, por ahí, más o menos son de esa época, se han construido 3 maravillosos pueblos. Claro. Pero bueno, hay que pensar ahora en el puerto que se viene y para eso se dan falta obras de infraestructura y eso. Tendría que haberte cantado Nieblas del Riachuelo, no me di cuenta, pero vamos con otra cosa. ¿Cómo no? Vení por acá, Pini, por favor. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en tu alma, qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen el yuyal y el rosal,
tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. ¿Te gusta este tema o no? Muchísimo. Bueno, tendría que estar bien cantado. No, excelente, la verdad que lo felicito. Mirá que yo escucho mucho tango, Lo hicimos con Tengo el oído Lo hicimos habituado. Siempre bromamos con Mariano a ver Muy qué bueno, destrozaremos hoy. No, muy bueno. ¿Por qué te gusta tanto el tango? Bueno, te heredé de mi viejo, fíjate vos. Es una pasión desde el inicio. Mi viejo cantaba bastante mal, pero temas ¿Y por ejemplo qué? Un tema que se llamaba La Gallola, Y que era un tema muy a ver, antiguo. por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo? No, es que no puedo cantar porque no lo sé. No me asustes con eso. Porque también yo en algún momento probé con la... Pero no, ¿qué es lo que hago hoy? Mirá, sigo mucho el tango argentino. ¿Pero te gustan las mujeres que lo hacen en las uruguayas, como el maestro? Me gusta Malena Muyala, me gusta Francis Andreu, Laura Canoura, y por supuesto muchas argentinas también, ¿no? Así es. No me animé, perdón, con La Gallola, porque es muy difícil esa letra. ¿Sí? Bueno, pero otra vez que te invitemos, claro, si me avisás, preparala. por supuesto. Hoy nos visita Ángel Elías, que nació en Empalme, Villa Constitución, el 18 de mayo de 1957, donde empezó su actividad política como presidente del Comité Local de la UCR y de la Juventud del Departamento. Graduado en cooperativismo, presidente de la FUR por Franja Morada, me acuerdo de aquellas épocas, Pini, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, vicepresidente del Comité Nacional de la Juventud Radical por 2 periodos, diputado nacional por la UCR durante el gobierno del doctor Alfonsín, fundador de Faro junto al actual vicegobernador Facendini, junto a Adolfo Stubrin, Ángel Rossi y Julio Genesini, otro ministro nuestro, secretario de la producción de la Municipalidad de Rosario junto a Hermes Wiener en el 99. 99 hasta el 2003. Hasta el 2003. Y en el 98 fue elegido presidente, que lo ejerce actualmente del ENAPRO. En el 2008. Y del 2008, yo dije. 98. No. Bueno, te hice más viejo. Y presidente del Consejo Portuario Argentino y también integrante, esto no lo tenía, de este Consejo Federal Portuario, ¿no? Sí, integro ese consejo. Pini, ¿cómo estás viendo el tema educativo? Digo, por tu militancia, viste que hay en Buenos Aires, aquí no, pero hay una toma larga de escuelas. Bueno, eso es en la secundaria, pero digamos, hay un correlato. ¿Cómo estás viendo la cuestión educativa? Es un tema muy complejo. Creo que por los cambios que se están dando en el mundo, a los que nos hemos referido de alguna manera, la educación tiene que transitar un camino de cambios para poder adaptarse al futuro del empleo. Me parece que esa es la primera cosa. Yo razono que lo primero de todo es garantizar el derecho a la educación de todos, la educación pública. Pero creo que hay que agregarle mucho más acento a la discusión de la calidad educativa. Me parece que en eso se ha retrocedido en mucho y muchas veces las reivindicaciones estudiantiles no lo ponen como punto central. Creo que en eso hay que hacer un laboratorio. Tuyas, de pequeñito y demás, pero mientras... Pero eso es garantizar los derechos a la educación pública, pero sobre todo trabajar en la cuestión de calidad y ponerla a la altura de los cambios tecnológicos, ¿no? Claro. Pensar que en poco tiempo el 20% de los empleos que conocemos desaparecen y hace falta reentrenar capacidades y pensar no solo en acumular conocimientos, sino aptitudes para enfrentar el trabajo. A una visita a China, fíjate qué momento, 1984, cuando... ¿Y qué hacías? Bueno, el gobierno chino invitó a la juventud del gobierno argentino, estoy con 2 dirigentes más de la Juventud Radical de La Plata, y fuimos a conocer, después lo hicimos también en la Unión Soviética. En ese momento China comenzaba la apertura, recién ahí se hacían las primeras zonas francas, llamaban ellos, y todavía Shanghái era un lugar de muchísima pobreza que la Revolución China había sacado del hambre. Y acá ahora vamos a mostrar otra más, gracias a mis compañeros que me siguen. Lo de abajo, la foto de abajo, es la presentación de mi libro, Las lecciones del caso Asíndar, que tiene el prólogo de Federico Storani y que junto con un economista, un gran economista argentino que es Roberto Bizán, estudiamos la reconversión del sistema metalúrgico y como yo soy de Villa, estudiamos también por qué se dio el conflicto. Ahí lo veo a Dante Caputo, ¿no? ¿O veo mal? Está Federico Storani, seguramente. Chicos, mis lentes. Caputo, qué cuadro político, entre paréntesis, ¿no? Fue compañero de banca en la Cámara, la verdad que aprendí mucho de Dante. Sí, y sigue evolucionando en su línea de pensamiento, me refiero en su cuestionamiento, en su manera de mirar el mundo. Es un tipo muy inteligente. ¿Y de ese libro qué sacaste? Ese libro para mí fue muy importante, lo presenté en la Feria del Libro acá. Yo viví mucho el conflicto de Villa Constitución.
Lo viví en las distintas etapas. En la primera etapa del 75, donde estuvo ese nefasto marzo del 75, donde prácticamente Villa fue tomada por la AAA y hubo muertos y desaparecidos. Yo lo acompañé a Alberto Piccinini cuando salió de la cárcel. Lo fuimos a buscar con Alfonsín y con Reinaldo para llevarlo hacia el lugar donde iba a cumplir la prisión domiciliaria. Ayudamos al Comité de Lucha de Villa Constitución. Y dije también, bueno, además de ayudar obviamente a los perjudicados del conflicto, que eran los trabajadores, con los cuales me une una gran amistad con muchos de ellos, dirigentes de la época, hay que estudiar cuál es el sentido de la reconversión de la industria metalúrgica. Entonces el libro tiene una parte de economía, ¿no? De entender cómo esa gran empresa que fue Ascinder, prebendariamente y con fondos del Estado, generó un crecimiento como empresa, y cuando llegó el momento de cambiar los modos productivos, ajustó por el lado de los trabajadores, cuando hay otras maneras de hacerlo, y eso es lo que planteamos en el libro. Contanos qué es esto. Mi infancia, con mi hermana Maite, que es arquitecta, que vive en Villa Constitución, pero estábamos en Carlos Paz. En Carlos Paz. ¿Qué recuerdos tenés de esta infancia? Pues te sonríen los ojos. No, muy linda, muy lindo, pero sobre todo un inmenso amor por mi pueblo, que está cumpliendo su 127 aniversario, por Empalme, Villa Constitución. Toda mi familia estuvo muy ligada a Empalme. Mi mamá fue la secretaria de Cultura de la comuna durante mucho tiempo, la directora de la escuela, la que fundó la escuela secundaria. Me pone muy orgulloso. ¿Fue maestra tuya? Fue directora en la ¿Y escuela. esto qué es? Ahí estamos en... mira, estamos en Alemania en un curso de capacitación de desarrollo local que hicimos con una fundación alemana, un grupo de jóvenes que trabajamos en el desarrollo productivo. Ajá, porque bueno, Pini, tuviste mucho que ver con el cooperativismo, entre otras cosas, ¿verdad? Trabajé mucho en el cooperativismo de crédito. Mi maestro fue León Schuchman y participé activamente de ese movimiento social que creó una cajita de crédito en cada pueblo y que generó obra pública y que se abra el crédito a la gente. Qué bueno eso. A ver. Esa es una experiencia electoral que hicimos hace poco tiempo con Marcelo Vila Ortiz, con el doctor, con el que me acompañaba en la lista, en la elección del 2015 para diputados provinciales. ¿Y acá también de lo mismo, Pini? No, esa fue la cena de reencuentro de los 50 años de Franja Morada que se hizo en Rosario, en la rural, a donde vino Storani y todos los fundadores. Dentro del radicalismo, en aquella etapa, ¿cuál era tu línea conductiva, digamos, dentro del alfonsinismo? Obviamente Alfonsín, y cuando hubo ya avanzado el gobierno de Alfonsín, mi referencia política inicial fue Cáceres, obviamente los santafesinos empezamos con él y hoy le rendimos permanentemente un homenaje a su lucha y a su trabajo, ¿no? Es un modelo de militante político. Después fue Federico Storani, esas son mis relaciones principales. ¿Seguís políticas manteniéndola? Sí, claro. Claro. ¿Acá qué vemos o qué vamos a ver? Bueno, una reunión muy interesante. Cuando fui secretario de Medio Ambiente de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, viajamos a Kenia a una reunión que se hizo en Nairobi del NUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y yo en ese momento fui por la oposición. Le había hecho un juicio a María Julia Alzogaray por la no reglamentación de la Ley de Residuos Peligrosos. Y bueno, y participé activamente. Fui autor de un proyecto de ley de estudio de impacto ambiental previo, el primero que se sancionó en el país y que Cavallo y Menem lo vetaron. Así que no tuvo andadura como ley, pero trabajé mucho en medio ambiente. ¿Te gustaría volver a la Cámara Grande? Bueno, la verdad que me interesa mucho la política provincial. La política provincial. Sí, yo creo que lo que tiene que ver más con el desarrollo regional y local, lo que se puede hacer sin perder la mirada, por supuesto. En las cuestiones globales pasa mucho por lo que se haga localmente. Bueno, y esta es, creo que te pones babero, ¿no? Claro, Octavio, mi hijo mayor, y en la otra estoy con Octavio, y el que está alzado con mi esposa es Gregorio, mi hijo que milita en política y no en el radicalismo. Mira, ¿a dónde está Gregorio? Bueno, participa de nuevo encuentro, y ahora está en un proceso de rediscusión consigo mismo de cuál es el lugar. Pero tenemos una gran afinidad en lo que significa pensar la política como una actividad de servicio. Claro. De nuevo, mis dos hijos y Marta, que me acompaña desde hace muchísimos años, ¿no? Tu señora. Sí, claro. ¿Y ella tiene actividad política o no? Tuvo mucha, fue dirigente estudiantil. ¿Se conocieron así? No, nos conocimos en Empalme.
Mira, fuimos a la misma escuela, también es de Empalme. a la primaria, a la secundaria y estudiamos juntos en la universidad. O sea que desde lejos. Bueno, esta también es hermosa. El otro día te decía, ¿sabés quién estuvo visitándonos y hablando de todas estas cosas? Victorio Paulón. Ah, mira, ahí está Alberto Piccinini. Claro, sí. Un dirigente de Alcorta que cuando Piccinini volvió para entrar a la UOM y dar la pelea política, trabajó en un taller de Alcorta y ahí está el dueño de ese taller, que era un amigo de Alfonsín. Y este sos vos, ¿no? Ese soy yo. Bueno, no. Cerramos el... Pero ahora sí, ¿qué me pasa con los dedos? Marcos, volvé. Qué bueno ver eso. Hermosa foto. Pini, ¿estás hasta aquí feliz con todo tu accionar, tu trabajo, tu proyección? Estoy muy contento con las cosas que hice y creo que hago lo que me gusta, pero nunca lo entendí como situarme en un lugar cómodo, ¿no? Lo entiendo como nuevos desafíos. Me parece que en los próximos años voy a estar de nuevo en la lucha electoral porque es muy difícil salir de eso. Y además creo que puedo hacer un aporte con un grupo que hemos consolidado en Rosario desde hace ya varios años, que está integrado a NEO, que es el movimiento del radicalismo donde está Facendini, Puyaro, etcétera, pero que tiene como centro un centro de estudios que se llama Instituto de Formación Política, que hace 20 y pico de años, en el año 96, comenzó con la capacitación en los comités locales del radicalismo. Cuando era muy difícil llevar un retroproyector, hacer dinámicas de grupo para que en una misma reunión hable el señor que pinta el cartel o el que lleva el engrudo para el afiche, junto con el diputado o el senador. Incorporamos técnicas para poder hacer aprendizaje de adultos con dinámica de grupos. Y lo hicimos durante mucho tiempo en toda la provincia. Y nos parece que hay que volver a eso, a desarrollar equipos técnicos. Voy y ya Maite me marca una tanda, gracias, señorita. ¿Seguís creyendo fielmente en que los partidos deben tal vez metamorfosearse, pero que tienen un rol central en la política? Tengo una idea central que pienso desarrollarla en la práctica, de que los partidos que no capaciten a sus cuadros, que no generen ideas, que no tengan equipos técnicos, donde no se pueda entender la economía y los cambios tecnológicos, no van a servir para nada, van a seguir siendo mutuales de candidatos. Mutuales de candidatos, me encantó eso. Vamos a un corte y volvemos con Pini, con Ángel Pini Elías, pero cuando volvamos, la pregunta, acordate, porque seguramente yo me voy a olvidar, la pregunta es, ¿hacia dónde, a tu criterio, debiese ir el radicalismo? Enseguidita volvemos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 75 03 47, La Prida 563, timbre 1. Milonga
para recordarte milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, Nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Te tenía que haber cantado otro. Es el primer entrevistado que me dice, me parece que hablé demasiado. Bueno, saben que me viste Si Supieras Vida Mía, hermoso este conjuntito de jean con una remerita y un collar muy lindo para tu señora. Pini, vas a quedar muy bien. ¿Sos de detalles así o...? Más o menos. Más o menos. Me fijo, pero... Bueno, está todo bien. Nos acompaña el cuadro de la artista plástica que vendría a ser mi hermana, María Angélica Grande, hermosa las cosas que hace. Serie Mujeres, este óleo de 0,29 por 0,49 centímetros, hecho en el 2010. Traemos distintas series de distintas formas de evoluciones pictóricas. Yo te preguntaba hacia dónde debiese ir a tu entender el radicalismo. ¿Y quién? La pregunta yo me quedé con aquella. ¿A quiénes debemos representar? ¿Qué sentís? Bueno, el radicalismo tiene que ser el partido de los sectores medios, pero también del nuevo mundo laboral que se está configurando, el nuevo mundo del trabajo, ¿no? El mundo de los trabajadores, que no son solamente los trabajadores manuales, son los trabajadores del conocimiento. Esto que yo hoy comentaba de la tecnología, sin duda van a desaparecer muchísimas tareas repetitivas, pero se deberán generar otro tipo de empleos y además quienes se apropien de la renta que genera la robotización deberán tributar lo necesario como para recapacitar y reinsertar a la gente hacia un mundo donde no haya desempleo. Hay que pensar la renta básica. Vos sabés que en los países centrales se está discutiendo la necesidad de que haya un ingreso universal ciudadano, bueno, que pueda vendría a ser como la asignación del niño, pero como una renta básica, que todos sí o sí tienen que percibir. Hiciste bien en aclararlo, por ello hablo demasiado rápido, pero obviamente sería un piso de ingresos que permita la reconfiguración de las capacidades de las personas. Bueno, este tipo de problemática que tiene que ver con la ciencia y técnica, con el mundo del trabajo y de los derechos, tiene mucho que ver con la economía y requiere de partidos que no piensen que uno solo puede generar los cambios o las transformaciones necesarias. Tiene que pensarse en coaliciones. Y yo pienso mucho en los modelos regulacionistas socialdemócratas que después de la Segunda Guerra desarrollaron Europa, pero sobre todo porque hay una alianza entre la justicia y la libertad, entre la democracia y un capitalismo que es irreversible, pero que hay que humanizarlo, ¿no? Y hay que darle mucho más peso al Estado y hay que darle mucho más peso a la economía social. Esto es mi vinculación con el cooperativismo, ¿no? La economía social significa un espacio muy amplio donde a la gente se la respeta en su calidad de persona, ¿no? No es un tributario del capital y son muchas las cosas que se pueden hacer. Tampoco están a merced de planes ni de nada, no de bien. Exactamente, generando capacidades propias y políticas emprendedoras, pero que le sirvan al conjunto de la población. Me imagino un radicalismo que estudie eso, que genere debates y por supuesto no se trata de una tarea sencilla, tendrán que ser todos los partidos los que hagan un gran pacto de gobernabilidad de la Argentina, porque no vamos a poder pensar nada con 30% de pobreza. ¿No? Qué pena que en una situación como la que estamos viviendo en este momento, en donde está dividido a hoy, todavía no llegamos a las elecciones, pero, y no creo que mucho se modifique, en tercios, más o menos, qué pena que no confluyamos en algún pacto social o con la palabra que se le quiera imprimir a esa voluntad de acuerdo sobre políticas de Estado. Es imprescindible. La cuestión de la pobreza, la cuestión del Gran Buenos Aires,
asociado a la lucha por la distribución de los ingresos centrales, esto que se va a dar ahora, ¿no? La coparticipación, el Gran Buenos Aires, es un punto que hay que acordarlo entre los partidos políticos. Si no hay un acuerdo sobre eso, la Argentina no va a lograr sobreponerse a esta situación de hoy. Pini, en su momento el puerto era mano de obra y mano de obra dura. ¿Hoy está muy robotizado? No, todavía no. Está la logística muy modernizada, los equipos y las tecnologías son muy modernas. ¿Verdad? Hay 8 estibadoras mujeres. 8 estibadoras. Para ser estibador tenés que tener título secundario porque ya no se hombrea una bolsa, sino que hay que manejar un joystick de un autoelevador o de una grúa. Así es. Y trabaja mucha gente. Fíjate que la modernización no implicó una reducción de los planteles salariales, al contrario. TPR recibió una planta de mucho personal permanente que es desusado en los puertos. Y generalmente la eventualidad está más presente por los ciclos que tiene. Sin embargo, ha mantenido la incorporación de gente a la planta permanente. Por lo tanto, cuidamos mucho a los trabajadores, no solamente la cantidad, sino la calidad del trabajo. Eso fue el sello distintivo que le puso esta alianza entre Ultramar y Vicentina a la terminal Puerto Rosario. A la distancia, ¿cómo lo ves, cómo lo valorizás, cómo lo definís a don Raúl Alfonsín? La verdad que es muy difícil definirlo en pocas palabras. El Alfonsín político significó un hombre con un empeño en recorrer el país y conocer uno por uno a sus dirigentes con una calidez y una convicción increíbles. Tuve la oportunidad de acompañarlo muchas veces. El Alfonsín estadista fue capaz de pensar el traslado a la capital, tratar de pensar y de resolver el conflicto con Chile por el Beagle, haber planteado ideas como eran la reforma sindical, que por un voto no se pudo dar, que hubiera permitido las minorías en los sindicatos. Realmente un estadista. Y lo último te digo, de una cultura excelsa, con el cual podías hablar desde Hobbes hasta el pensador más moderno, hasta que había dicho el asesor de Clinton en tal momento, digamos. Alfonsín era un estudioso, pero un hombre dotado de una inteligencia extraordinaria. Y un hombre de partido político, ¿no? Con una gran honestidad intelectual y una gran pertenencia a un partido político. Vivió por sus ideas y las llevó a la práctica, y cuando le tocó tener el problema de irse anticipadamente del gobierno, lo sufrió de una manera increíble. Nosotros mismos, como Juventud Radical, estuvimos muy cerca. Fue el gran gestor de la recuperación democrática en Argentina, que me parece que no tiene retorno. Eso es así, y creo que nos estamos yendo, pero creo que la sociedad entera le debe un homenaje, el homenaje que no se lo dio completamente, nombre de los derechos humanos inquebrantables, ¿no? Pini, un placer que hayas estado con nosotros. Gracias a vos por la invitación. No, por favor, un gusto. Hacía rato que queríamos tenerte y sabemos que por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado a usted le ha gustado nuestro programa, así que lo esperamos, por favor, el próximo domingo aquí a las 18:30 en esto que es Somos Rosario, y gracias a todos mis compañeros porque sin ellos esto sería imposible. Hasta el próximo domingo. Gracias.